Bienvenidos a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, como les comenté, vamos a estar contando con el apoyo de la doctora Daniela Feguet. Ella es neuropsicóloga graduada de la maestría en neuropsicología clínica y es parte de pues, una ficha muy importante del comité. Hoy, pues, Dani, pues cuéntanos esto que tú recién me acabas de informar. Si quieres, cuéntanos ahora en qué te estás dedicando en el comité para nosotros poder entrar como en tema. Bueno, entonces yo me llamo Daniela Fejez, yo soy psicóloga de la Universidad de Antioquia, soy neuropsicóloga de la Universidad CES. Te estaba contando que estoy haciendo en este momento una maestría en rehabilitación cognitiva en ISEP, en España, virtual, porque no llego hasta allá todavía. Y en este momento en el comité tengo un cargo que se llama líder de innovación técnica. Mi función radica en mejorar los procesos de rehabilitación cognitiva y física que hacemos en el comité, pero como con unas líneas muy transversales pensadas en hacer procesos de rehabilitación basados en evidencia, que es algo que lastimosamente en la ciudad, pese a que todos lo decimos, no es algo que caracterice nuestras prácticas, muy enfocado a la medición de los resultados desde lo que son indicadores, o sea, cómo hacemos una rehabilitación que realmente permita una medición objetiva de los impactos, no solamente desde indicadores de cobertura, cómo ahí atendimos a tantas personas, sino realmente qué tan bien lo hicimos y qué tanto eso impactó realmente al paciente, y muy enfocado a la innovación. Entonces, este último año ha sido de aprender nuevas formas o formas que se están utilizando en otros lugares del mundo sobre cómo rehabilitar, que nosotros aún no hemos hecho, entonces hemos explorado, digo hemos explorado porque para mí ha sido todo un proceso de crecimiento, cómo estamos haciendo, cómo se está haciendo en el mundo de rehabilitación cognitiva y física, aún ocupacional por medio de realidad virtual, por ejemplo. Entonces estamos explorando el uso, por ejemplo, de softwares por medio del Oculus, cómo se están trabajando con grúas, por ejemplo, para trabajar lesión medular, todo el tema de telerehabilitación y de rehabilitación cognitiva pensada por telemedicina y cómo hacer, digamos, rehabilitación en contexto, fuera de la oficina. Entonces, mi trabajo está muy pensado en eso y este año ha sido pues de precisamente de pensarme la rehabilitación cognitiva por medio de la innovación y muy enfocada como a esas nuevas tecnologías. Y eso es lo que estoy haciendo en este momento. Ha sido más difícil de lo que yo pensé, pero la verdad lo que te contaba es un trabajo muy chévere porque permite ver la rehabilitación más allá del consultorio. Entonces, también ha sido muy chévere. Qué chévere, entonces mira que es muy oportuno que justo pues hoy nos vas a estar apoyando como para conocer casos exitosos de rehabilitación neuropsicológica. Pero bueno, yo sí te quisiera de pronto iniciar preguntando, después de que tú ya entonces estás más centrada en rehabilitación, entiendo que ya no estás evaluando tanto, ¿o sí? Sí, todavía evalúo y todavía hago procesos de rehabilitación. Em, digamos que soy la encargada de los casos especiales, ¿cierto? Como nosotros tenemos acá una neuro, estamos buscando casualmente en este momento otra neuro, porque hemos logrado pues como ampliar lo que hacíamos desde rehabilitación cognitiva, pero yo digamos que evalúo esos casos raros en términos de, y eso también ha implicado un proceso de innovación en términos de cómo evaluamos, por ejemplo, a población sorda. Entonces, eso es generalmente las poblaciones con las que yo genero evaluación, poblaciones que son digamos, diferentes al típico paciente, ¿cierto? Entonces, casos que son difíciles, estamos evaluando casos de ARL o para ARL, que se puede presentar el fenómeno de simulación. Entonces, sí estoy haciendo evaluación, estoy haciendo rehabilitación, pero de casos, digamos, más puntuales o con particularidades que exigen esos procesos de innovación o de favorecer otras estrategias. Por ejemplo, la evaluación a población sorda ha sido este año también un reto y una pregunta interesante desde lo técnico y me ha implicado aprender mucho y pensarme, por ejemplo, la creación de un protocolo eventualmente para población sorda en Colombia. Entonces ha sido también como un ejercicio chévere. Pero sí, todavía lo hago, aunque no lo hago 24/7 como antes, pues que era como mi función principal acá. Ah, no, entonces seguro que nos puedes dar un montón de información súper enriquecedora y útil. Bueno, dale, si quieres comenzamos con el tema. Sí, señor. Entonces, bueno, Juan, hoy les quiero presentar un caso que es muy cercano para mí, porque es un caso que aprecio muchísimo, de un paciente que aprecio muchísimo, que se llama Félix. Ahorita se los voy a mostrar, pero la idea es hablar un poquito de cómo se ha hecho y todavía se hace. Él es un paciente actualmente mío, tengo permiso obviamente de contarles de esta historia,
¿Cómo hago el proceso de rehabilitación neuropsicológica en un paciente? Él tiene Parkinson, tiene 71 años en este momento y digamos que lo interesante con él ha sido hacer un proceso muy, muy, muy centrado en las características que él tiene por tener Parkinson. Y con él he utilizado estrategias mixtas que han implicado estrategias presenciales, estrategias de telemedicina o temas más virtuales, y lo presencial se ha hecho en la casa de él. Lo hemos hecho por medio de una modalidad que sería en este caso domiciliaria, y eso pues ha sido una serie significativa de retos, ha sido muy interesante. Ya les voy a presentar a Félix, ahorita se los voy a presentar, pero algo que de pronto quise hoy traer de lo que ha sido los aprendizajes de este año y que ha sido parte de lo que me gustaría como que, digamos, cambiáramos en paradigmas en Colombia y en la ciudad, es este entendimiento que tenemos en este momento alrededor de lo que realmente es la rehabilitación neuropsicológica versus la estimulación cognitiva. Una de las cosas que para mí fue un aprendizaje, si bien yo lo había pensado en algún momento, pero fue muy interesante este año, fue comprender que realmente fuera de muchos de nuestros países, tal vez en España, en Europa y en otros lugares, realmente el neuropsicólogo tiene la función no solo de rehabilitar elementos cognitivos, sino que tiene toda la responsabilidad de favorecer esa participación en las actividades de la vida diaria, en los aspectos emocionales, conductuales y sociales del paciente. Entonces fue como algo muy, digamos, chocante inicialmente para mí, porque nosotros acá, cuando nos enfrentamos ante, digamos, las afectaciones o secuelas emocionales que puede tener un paciente con daño cerebral, generalmente eso no lo atiende el neuro. Eso es algo que se remite a terapia cognitivo-conductual, ¿cierto? Es como que, ay, bueno, allá lo atiende el psicólogo. Pero entender el concepto de la rehabilitación neuropsicológica como un proceso holístico, donde básicamente se interviene en el funcionamiento de la persona, y ese funcionamiento pues tiene un montón de áreas donde se puede intervenir, me pareció muy interesante y fue muy chocante, como te digo, porque uno está muy acostumbrado a centrar la rehabilitación neuropsicológica en la estimulación cognitiva. Cuando empecé la maestría este año, los profes me decían eso, pues o nos decían eso de forma muy clara. O sea, es que eso no lo tiene que hacer alguien distinto. O sea, sí están los equipos interdisciplinarios, sí manejan en otros lugares como España, particularmente mi maestría es en España, entonces yo lo hablo mucho desde el modelo, pero ellos eran muy claros, o sea, vos tienes la responsabilidad cuando planteas unos objetivos terapéuticos desde rehabilitación neuropsicológica, abordar todas las dimensiones, y dentro de esas hay unos temas, por ejemplo, del reintegro laboral, que era una cosa que yo jamás pensé que como neuropsicóloga podía hacer, pero que ellos decían junto con el terapeuta ocupacional, nosotros intervenimos en pro de favorecer las estrategias de compensación de ese paciente en el entorno laboral, directamente en el entorno, y yo era como, por Dios, ¿qué es esto? Entonces, fue muy interesante y es algo que con Félix, casualmente por las características de Félix y el tipo de relación que hemos generado, se ha permitido hacer ese tipo de dimensiones y de intervenciones en más de una dimensión. Entonces, por eso lo quería traer inicialmente, porque nosotros aún cuando pensamos en rehabilitación neuropsicológica lo asociamos demasiado al proceso de estimulación cognitiva, y eso es solo una de las aristas de lo que realmente es una intervención holística y de lo que fuera de pronto de nuestras dinámicas de ciudad o de país se piensa realmente hoy en los procesos de rehabilitación. Y ellos manejan ese concepto de rehabilitación neuropsicológica holística a través pues de un montón de áreas y un montón de técnicas. Incluyen dentro de los procesos de rehabilitación el uso de técnicas cognitivo-conductuales para el apoyo, por ejemplo, de procesos cognitivos y más del comportamiento. Entonces es muy teso porque es la primera vez que yo siento, y la profe una vez nos hacía un comentario y nos decía, es que ustedes no dejaron de ser psicólogos, ¿por qué necesitan otro psicólogo que no entiende la patología neurológica para atender las secuelas de esa patología neurológica en una persona? Y yo decía, total, esta señora tiene toda la razón, o sea, nadie mejor que yo, que conozco las dos áreas, podría hacer una intervención con una terapia basada en psicología, pero para un paciente que ha sufrido o tiene un trastorno o lesión cerebral. Entonces, eso ha sido muy interesante. Entonces, dicho eso, les voy a presentar a Félix. Resulta que, ya les voy a mostrar, este fue un paciente en el que por gajes del oficio en algún momento, el comité grabó un video de lo que ha sido nuestro proceso con él. Entonces, se los quiero presentar para que conozcan a Félix y conozcan algunas cosas de lo que con Félix ha sido importante, porque resulta que, digamos que a diferencia de otros pacientes, Félix es un paciente de muy alta escolaridad que no pudo terminar, digamos, su proceso tal vez, no sé, laboral o no pudo como dar ese salto a la
digamos, a esa plenitud de la pensión como él hubiera querido, sino que fue realmente pues una enfermedad la que lo llevó, pero él sigue teniendo un amor loco y casi que le digo yo tóxico por los carros. Él es fiel enamorado de los autos y precisamente eso ha sido el factor como que ha sido lineal a nuestro proceso pues de rehabilitación. Entonces por eso se los quiero presentar. Él es Félix para que se hagan una idea de quién es, para que cuando hablemos de cómo lo hemos intervenido pues tengamos una idea. Pues usted cumplió años hace poquito. Juan, ¿tú estás escuchando el video? Sí. Sí, se escucha bien. Yo le traje algo. Muchas gracias, Dios te pague. Pero, pero ahora lo primero para ver qué es. Que es parte de lo que hemos hablado como en las sesiones. Ah, no, esto es una maravilla. Este es el vehículo producido en Estados Unidos por Ford y se llama Mustang. Este modelo es 65. En el 65 hicieron buenos carros, ¿cierto? Este carro nació en el 64 y medio y fue producido hasta el 73. Ah, no, muchachos, que usted se lo sabe de memoria. Pero alguna vez me lo habían mencionado en la terapia y como estuvimos de cumpleaños y estamos en pro de... Dios te pague, va para una posición especial en la vitrina. Ah, le vamos a poner en la vitrina donde están los trofeos y los que estamos armando. Los carros me empezaron a gustar a mí desde que era muy chiquito, porque en mi casa había un Cadillac 1948 y tenía un problema de recalentamiento. Y tenía que quedar en la casa y no podía salir porque el carro no funcionaba. Entonces empecé y me entré al colegio, a la biblioteca y a buscar libros. Y encontré un libro que se llamaba Youth at the Wheel, que era Juventud al volante. Y en ese libro empecé a leer y me apasioné. Y empecé a leer marcas de carros, todas las especificaciones mecánicas, a estudiar motores, cajas. Y fui aprendiendo poco a poco. Fuera de eso tuve un maestro, di con un maestro que era mecánico aquí en Medellín, al cual le llamamos el carro para que nos resolviera los problemas. Me enseñó métodos de trabajo, cómo se llega a eliminar qué es lo que está fallando en un carro. Lo que más me gustaba era la franqueza con que me trata, guía al paciente a buscar sus propias fuentes del problema. Son muy importantes una conexión para buscar la mejoría del paciente. Ellos lo animan a uno y uno se siente que está apoyado. Y la enfermedad es muy dura. La enfermedad nunca deja de afectar a todos los miembros de la casa. Él ha sido un hombre muy valiente ante la enfermedad y eso se lo reconozco yo y tal vez por eso hemos podido sobrellevar las cosas. Porque él nunca ha renegado, nunca ha dicho porque a mí me dio esto, nunca ha dicho, pero claro que yo como la esposa y la compañera de él, yo me he afectado, me he sentido triste por él y por mí. Son cosas que nos mortifican en el hogar a todos. Sin embargo, yo soy enfermera de profesión. Yo cuidaba pacientes oncológicos. Félix llega al comité como todo lo que nos ha pasado en la vida, porque como que Dios nos llevó. El neurólogo me insistió en que yo le hiciera a él una evaluación neuropsicológica. Entonces, un día me llamaron del comité y me dijeron, vea que hay una cita para una evaluación neuropsicológica. Yo dije, esta es la oportunidad. Y con tan buena suerte que él dijo que sí, porque es que él decía que no, dijo que sí y nos encontramos con Daniela. Y yo le expliqué a Daniela, nosotros no nos queda fácil venir aquí a 4 o 5 secciones, para nosotros es difícil. Y ella dijo, no, es que son muchas formas de solucionarlo, venga la próxima cita, yo le doy más tiempo para poderle hacer la evaluación. O sea, ella nos puso todo y él hizo conexión con ella. Yo le comenté a Daniela en una de las citas de ella, ay Daniela, mira lo que me pasó y yo que rechacé la rehabilitación del comité. Porque me parecía que es que para nosotros es muy costoso ir a Medellín. Hay que llevar sillas de ruedas, una persona que lo acompañe. Entonces Daniela me dijo, no, espere y verá, que yo puedo hacer una remisión y estamos felices porque ya vino la niña a la terapia física, nos fue divino. Bueno, ahí vamos.
Programa de contexto domiciliario, lo que hacemos los profesionales es ir al lugar de residencia o ir a un lugar que sea importante para el paciente y buscamos intervenir a partir de las necesidades que se presentan en ese contexto. Es un programa que tiene muchas ventajas para el paciente, especialmente para pacientes que tienen dificultades en la movilidad o que por temas anímicos o de salud el desplazamiento es difícil, pero también para pacientes cuyas dificultades principalmente son en esos entornos. Para uno como terapeuta, conocer el lugar donde el paciente está, las necesidades específicas, las condiciones del lugar, permite poder intervenir a partir de la necesidad del paciente y de su lugar, ¿cierto? Del espacio donde vive. Y eso también permite empoderar a las familias, empoderar y hacer modificaciones dentro del contexto que permitan pues que el paciente esté mucho mejor. Entonces es un programa que presenta muchas ventajas, tanto para uno desde el proceso terapéutico como para el paciente. Ustedes si están interesados o cualquiera que esté interesado en el programa domiciliario de contexto puede comunicarse con nosotros al comité y preguntar y averiguar por las diferentes, digamos, modalidades y posibilidades que tenemos para ustedes. Es efectivo y se lo recomiendo. Nadie le dijo que dijera eso, lo resuelve. O sea, esa es la risa más funcional de la vida porque yo no lo sabía. Y bueno, más allá como de la cuña, entre comillas, de lo que estábamos haciendo con el comité, quería presentarles quién era Félix o quién es Félix en realidad, porque para mí es muy importante que desliguemos cuando hacemos como a la gente. Pronto desligamos a la persona de la persona, ¿cierto? Como que hay lo que le pasó cognitivamente. Pero ese es Félix. Félix vive en realidad en Río Negro. Quería que viera el lugar tan bello donde él vive, porque él vive en un lugar, pues esa es la casa de él. Ellos me han recibido completamente en su hogar y hemos tenido la oportunidad, digo hemos, porque una de las características importantes en cualquier proceso de rehabilitación en una patología como el Parkinson o cualquiera es el trabajo interdisciplinario. Entonces yo no voy sola, va a psicología, va a trabajos, va a terapeuta ocupacional, va a fisiatría, va a fisioterapia y nosotros vamos a la casa y esta ha sido una intervención muy curiosa porque ha sido una intervención muy pensada en precisamente que él favorezca esa participación en ese entorno. Félix vivía por los carros, creo que vieron unos trofeos. Félix en realidad fue campeón de cars. Aquí en Medellín y en Colombia, trabajó en la Renault, él fue profe de la Universidad FID y es una persona pues que es de alta escolaridad y le diagnosticaron Parkinson. Y como vieron, él en este momento tiene unas afectaciones para el movimiento y tiene todo lo que eso implica. Pero entonces, lo decía Ceci, me gusta que lo escuchen de Ceci porque parte de esta intervención holística también ha sido entender las características del paciente. Para él venir a Medellín es muy complejo por temas de que Félix es grande, Félix es pesado, a Ceci movilizarlo le cuesta y Félix ya no maneja, que es, por cierto, la razón más terrible para él. O sea, el Parkinson le ha quitado muchas cosas, pero lo que más le duele es que le haya quitado la posibilidad de manejar. Y eso ha sido terrible porque él me ha dicho, yo puedo, y yo, no, mi hijo, no invente, o sea, ¿cómo le ocurre? Y pues ese tema de los carros y todo eso que vieron alrededor, pues de quién es él, de cómo vive por esos carros, pues tiene que ver. Tan es así que no sé si vieron, pero él cuando ve el carro, yo no le digo de qué año es, él solo con verlos te puede decir de qué año es. O sea, él es una persona que te nombra todo. Y ese fue el hilo conductor del proceso terapéutico con Félix. Entonces, a Félix lo visito y hago atenciones pues como tal propias del, digamos, en contexto, allá voy y vamos a la casa y ya hacemos todo el análisis, pero también como yo no puedo ir al retiro todos los días, porque ajá, ni una vez a la semana, ha sido todo un proceso de entender lo que iba a hacer con él, un proceso pues de telemedicina. Entonces, esas fueron las dos estrategias que elegimos con él y quiero mostrarles un poco todo lo que ha sido el proceso. Entonces, lo primero con lo que arrancamos en el caso de Félix o con lo que yo arranqué en el proceso fue con la creación de estos móviles. Para los que no están muy familiarizados con las dificultades del Parkinson, uno de los elementos, en el caso de Félix, el temblor no es algo muy marcado, sino que realmente es la lentitud en el movimiento y la dificultad para la iniciación. Estos son unos modelos de carros. Entonces, con Félix, yo quería trabajar funciones ejecutivas, pero quería trabajar funciones ejecutivas desde un proceso que fuera relevante y contextual. Entonces, como ese hombre respira por los carros, nos conseguimos estos modelos. Este que ven acá es la cajita como la que ellos vienen normalmente, pero cuando tú la abres, las piezas vienen así. Son muchas, o sea, eso no es
3 piececitas, eso son demasiadas. Él habla inglés, entonces como habla inglés, los compramos en inglés para que aprovecháramos y todo el ejercicio fuera completamente un proceso de estimulación, pero las instrucciones vienen como las instrucciones de armar un mueble, o sea, vienen la cosa menos clara del mundo, eso viene el paso y eso medio viene, las piezas vienen esnumeradas, pero como él respira por los carros, ese fue parte de nuestras actividades y de lo que él iba a desarrollar sin mí. O sea, esta es la actividad de estimulación constante de Félix, más dentro de esas estrategias de estimulación que él pudiera desarrollar constantemente en su casa. Además del ejercicio, además de la modificación ambiental con los recordatorios, del uso del calendario y demás, yo quería que hubiera una actividad donde él pudiera desarrollar muchas habilidades que fuera de su interés y él no supiera que las estuviera como tal desarrollando. Entonces, por medio de estos modelos de autos, hicimos todo un proceso de trabajo de funciones ejecutivas, porque el armado de estos modelos implica que él pegue unas partes y deba esperar a que la parte se seque para luego poder armar otras y pegar otras. Y tiene que hacer una planeación muy inteligente de cómo lo va a armar, porque no puede empezar por la puerta. Él no puede arrancar por un lado que no le vaya a permitir luego armarlo. Entonces, esto tiene todo un proceso. Entonces, hemos hecho varios. Uno de los rojos que vieron en el video fue el primero que armamos. Le ha pasado que lo pega mal, entonces le toca hacer todo el proceso y él me lo cuenta en la sesión, me dice, no, pegué mal esa vaina, entonces me tocó despegarlo. Todo el ejercicio de encontrar el pegamento que sí servía, porque son cosas muy obvias, pero son problemas que para él, por los temas de funciones ejecutivas asociadas al Parkinson, a veces le cuestan. Y yo, entonces dime si no es ese pegante, ¿cuál? En temas de ayúdame a generar otra estrategia en. Entonces, esa ha sido nuestra primera estrategia. Cuando alguien ve la creación de este modelo, puede entrar a decir, ahí no hay estimulación. O sea, alguien puede decir, no, pues lo puso a armar. Pero es todo lo contrario. O sea, para mí, yo lo pienso y yo le he dicho a él y lo sostengo. O sea, yo no estoy muy segura de que yo pudiera armar ese modelo. Porque además del ejercicio motor que implica y el esfuerzo que implica para alguien con Parkinson, con la lentitud y las dificultades del movimiento, armar algo tan chiquito que las piezas son pequeñas, está todo el ejercicio de planificación previo. Entonces, esta ha sido una de las estrategias que hemos desarrollado con él y ha sido muy chévere porque ha sido cambiar la percepción también mía de que las únicas formas de estimular eran como bajo ejercicios pues típicos de tachado y demás, ¿cierto? Entonces, parte como de nuestro primer ejercicio iba con eso. Y vinculé a la familia porque pues Félix tiene igual 71 años, hay cosas de cómo maneja, no sé, la compra por Mercado Libre que no es tan chévere. Y la familia me ha seguido y ha sido un proceso de trabajo con ellas, han sido súper bellos de también permitirme como seguirme el juego en términos de comprar estos modelos, de respetar el espacio de que lo haga y demás. Pero como la gente en la familia se enteró, hace poco vino un primo de Estados Unidos y le trajo esto. Esto es un motor V8 que prende, porque él prende. Este modelo de motor V8 viene con un manual, pero el manual es un libro gigante que viene en alemán y en inglés. Y el solo hecho de la lectura en inglés para él a nivel atencional fue un reto. Él habla inglés, hablamos inglés en las sesiones y lo hacemos mixto y hemos generado ejercicios de atención alternante y dividida a partir precisamente de la segunda lengua. Le gusta mucho, nadie en la casa habla, entonces él se sienta a hablar conmigo y hemos hecho ejercicios, por ejemplo, de vocabulario en inglés y vocabulario en español y eso ha sido también una estrategia porque él lo disfruta, pero para él la lectura se está volviendo compleja porque perdía el foco atencional durante la lectura. Entonces yo dije, no, pues si la pierde en inglés, durísimo, muy complejo. Si en español se le va, en inglés debe ser aún más. Pero precisamente a partir, por ejemplo, del manual que trae y de toda la información que traía, esto es una colección de lujo, pues, de Mustang. Entonces trae toda la historia del Mustang y las fotos. Entonces ahí estaba el componente motivacional porque él te los dice todos. Y desarrollamos unas estrategias para la permanencia, por ejemplo, durante la lectura. Él lo armó solo, le prendió. Y luego de que le prendió, algo no le funcionó y le tocó desarmarlo y volverlo a armar. Y el escucharlo al decir, yo preferí desarmarlo porque yo sé que yo debo ser flexible y no me puedo quedar con el mal,
y él me senté a identificar qué parte fue la que no metí bien, porque él me decía, algo tuve que haber puesto mal, o sea, tuve que haberme saltado una instrucción, no la haber leído, pero nosotros hicimos todo el ejercicio metacognitivo de hacer el análisis de dónde podía estar el error, de cuál era la mejor manera que podíamos encontrar él y yo para identificar dónde pudo haber estado el error en el armado. Y de él decir, bueno, no lo voy a desarmar a la loca, porque un día le iba a dar el Chucky de desarmar a lo que yo espérese, que es que después cómo lo armamos de nuevo, y él, ok, está bien, y de hacer todo ese proceso de planificación. Además del reto, pues, horrible motor que es para él y el tema de la motricidad fina aquí, o sea, les juro, yo insisto, yo no será capaz de armar una de estas cosas, la paciencia que implica, o sea, todo lo que implica para él, pues ha sido muy bello. Entonces, parte importante de eso ha sido esto, ¿cierto? Y eso va muy enfocado con que Félix no participa, o sea, ellos vienen a una casa muy grande, él puede hacer algunas cosas desde el apoyo motor, pero es verdad que los días de Félix se estaban resumiendo en ver pa'l páramo, o sea, se levantaba, pero no tenía ninguna otra actividad porque él no trabaja. Entonces, el también nutrir las actividades de la vida diaria de él con actividades de interés, entonces que implicaran muchas otras cosas, también fue un ejercicio que quisimos. Entonces, este fue el último que hemos armado y tenemos un nuevo reto. Esto nos llevó a desarmar y armar cosas en la casa. Hay una linterna que él tiene que le regaló un tío, el papá de él ya murió, que es muy valiosa para él sentimentalmente y él la quería arreglar. Y yo, perfecto. E hicimos todo un ejercicio para establecer cómo la iba a armar, cuál era el primer paso, cuál era el segundo, qué hubiera tenido que hacer, qué herramientas le faltaban, qué materiales necesitaba, qué iba a hacer si no le prendía, cuáles eran las alternativas de ayuda. Y a partir de ese deseo, pues pudimos hacer todo un ejercicio para favorecer la planificación, ¿cierto? Entonces, esta ha sido de esas estrategias, no estrategias y sí estrategias que nos han servido, ¿cierto? En el video fue muy bonito mostrarles a quién es la esposa, ¿cierto? Ceci es una parte muy importante del proceso porque Ceci como buena, no sé, como buena esposa, a veces sobreprotegía, ¿cierto? Esto es una cosa que debo decir que no solamente lo he desarrollado yo, el grupo interdisciplinario y desde psicología, ese ha sido un objetivo de psicología y ha sido como cómo permitimos que Félix se independice más y que Ceci no sufra tanto por eso, pero ha sido muy teso el acompañamiento con Félix desde las otras partes que no son cognitivas, porque Félix ha pasado por 3 cambios de medicación mientras estamos en proceso. Y el Madopan, que era su principal medicamento, ya no lo hacen en Colombia, tuvo que cambiar a la levodopa carbidopa, no le pudieron generar. En algún momento eso a él, el tema del medicamento le genera unas pesadillas muy vívidas propias pues de cuando alguien está consumiendo pues dopamina, pero él las siente. Y en algún momento me dijo, no es que los extraterrestres me están viniendo. Y yo me acuerdo mucho que íbamos caminando en ese momento y yo le dije, pues la verdad, Feli, si te va a llevar un extraterrestre que te lleve con caminador, porque entonces, ¿cómo vas a hacer en la nave? Yo no sé quién se rió más en ese momento, pero el entender toda la dinámica que implica el de verdad experimental, él lo siente, o sea, él te dice, a mí me tocaron, o sea, y el no dejar eso al lado, sino entender y poderlo hablar con Ceci, explicarle a Ceci qué está pasando también, ¿cierto? Esa visión completa de quién es él y de la historia, pues ha sido muy bonita. Félix es un amante del dulce, yo también, estaba comiendo mucho dulce. Y Ceci me ponía la queja, Dani, está comiendo mucho dulce, ¿qué hacemos? Y yo, ¿y qué se supone que puedo hacer yo aquí? Pero yo después decía, es que esto no es para mandarlo a nutrición. Entonces yo me sentía sentada a hablar con él y yo decía, ahí hay una inflexibilidad. Obviamente el uso de dopamina genera un craving muy particular en las personas que están bajo suplemento dopaminérgico. Y yo era como, Félix, no podemos comer dulce. Pero yo decía, Félix tiene afectaciones en la función ejecutiva, tiene una dopamina que le pide comer. ¿Cómo hacemos para manejar esto? O sea, yo desde lo cognitivo debo poder hacer un ejercicio y desde lo psicológico también. Entonces, ha sido como no dejar todas esas micro cosas que uno podría decir, no son atención, no son memoria, no debo rehabilitar, sino verlas a la luz de Félix, con lo que él es. O sea, Félix, paciente con Parkinson, pero Félix, amante del dulce de toda la vida, que no hace nada más y me dice, ¿por qué me va a quitar el dulce, Daniela? Así yo, pues, ¿qué más me vas a quitar? Félix, el amante de los carros, Félix, el padre de familia, Félix, el esposo, Félix, se tiene un perro gigante que se llama Mía, que nunca lo arrastra y se porta súper bien con él, así vayan en el caminador.
pero también Félix que está en la casa y que ese es el espacio donde necesitamos mejorar la participación. No es el único tipo de estrategias que hemos utilizado. Esto que ustedes ven acá es un fragmento de una de las tareas. Debo decir que él es el paciente más responsable del mundo. O sea, yo a Félix le dejo tareas para desarrollar en la semana y él es recomprometido. Sufre si se le olvida, sufre si no es capaz de hacerla. Es un amor, me echa la bendición después de las citas y es súper comprometido con su proceso. Este es un fragmento de una historia que hicimos o que él hizo en realidad como una de las tareas en el que yo sé que para él escribir es difícil, pero le pedí que hiciéramos el ejercicio por temas motores. E hicimos una mezcla como de partes de recuerdos de él, como con una historia que tenía que crear, ¿cierto? Él maneja conmigo unas estrategias de compensación, él tiene para manejo de memoria prospectiva, tiene un calendario, hemos trabajado en el uso del calendario, todos los días manejamos cuando tenemos cita orientación, entonces él está siempre orientado en persona, tiempo, lugar, pero él no hace otras cosas, entonces es muy fácil desorientarse. Entonces hemos trabajado mucho como en hacer todo, modificaciones ambientales, pero trabajar como todas las áreas. Y ese tema de la escritura era algo que no quería que se perdiera, precisamente porque, pues, no sé si lo alcanzan a ver, pero él es una persona que escribe cursivo, que tiene una habilidad lingüística muy bonita y que la idea era que se pudiera trabajar. Pero no ha sido lo único. Entonces, en este tema de la telemedicina, que digamos que en lo presencial ya les conté un poquito lo que hemos hecho, ha sido súper interesante buscar salirme de las estrategias que yo conocía, ¿cierto? Entonces, hacemos de todo. Desde el uso de una ficha que la gente dice, ay, no puedo, es que él está, y yo, por Dios, Félix y yo trabajamos con pizarra compartida, o sea, yo puedo trabajar en la pizarra y él trabaja en la pizarra. Entonces, estos números que ustedes ven los hizo él, no los hice yo. Y cuando hacemos el ejercicio, por ejemplo, a mí no me trae sin cuidado si el 2 es chueco, si el 4 es no sé qué, si el 3 es así, pero hacemos el ejercicio pues como alrededor de. Y de esos hay muchos tipos y se pueden hacer. Yo creo que es una barrera más de nosotros, que nosotros decimos como, ay, no se puede, pero realmente estos son proyecciones de fichas, o sea, fichas existentes, fichas que conocemos, que trabajarían versiones más comunes, entre comillas, de lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer, ¿cierto? Que se podrían hacer también, porque digamos eso es variaciones. Pero también hemos tenido en una pizarra de Paint, o sea, teniendo un ejercicio compartido de Paint, hemos hecho secuencias de memoria de trabajo con carros. Entonces yo le pego 7 fotos de carros y en vez de estárselos tocando con los muñequitos acá, yo los estoy tocando en la pantalla virtual y él me tiene que decir la secuencia. Hemos hecho todo el ejercicio de que me los ordene hacia adelante y hacia atrás en año de producción. O sea, para él el tema de los carros es muy vital y yo siempre que tengo un paciente como con un interés tan marcado, la familia me dice que él vive por esos carros, siempre ha sido, no es del Parkinson, esa inflexibilidad temática. Yo me pego mucho de eso, o sea, de trabajar a partir de ese deseo. Miren que no todas las actividades son carros, obviamente, pero digamos que es un tema que es funcional dentro de nosotros, ¿cierto? Yo le he generado problemas a él para que él a partir de lo que conoce me los ayude a resolver. En estos días le decía, Félix, tengo que comprar un carro. Me decía, sí, y yo sí, dígame qué necesito. Y él me decía, bueno, espera y verá. O cosas como, Félix, imagínate que tengo un carro y yo creo que el carro no tiene fuerza suficiente para subirme a la loma. No, como así? Usted ya le miró la transmisión y yo no sé, pero usted me está empezando por la cola. ¿Cuál sería el primer paso que yo tendría que revisar en ese carro entonces? Yo he tenido que aprender a cómo funcionan los carros, obviamente, pero ha sido un ejercicio muy interesante, pues como a partir de eso, ¿cierto? Entonces, estas son como las tal vez tradicionales que hemos visto, pero he aprendido a utilizar muchos recursos online que debo reconocer yo desconocía y están ahí y se podrían utilizar todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, hay una plataforma que ni siquiera es una plataforma neuropsicológica que se llama WordWall. Esta es una plataforma para crear una especie como de juegos o de actividades. Se utiliza para plataformas educativas y demás, pero permite generar ciertos como pequeños contenidos. Te les voy a mostrar porque pues estos ya existen, se van a dar cuenta que hay muchos tipos y de muchas formas. Pequeños ejercicios, por ejemplo, que si uno busca están y yo he creado de estos, esto cualquiera lo puede hacer, es de uso gratuito, pero ha sido muy interesante para mí el entender. Entonces, este es un pequeño ejercicio donde pasan una serie como de objetos. Vos los puedes hacer del tamaño que quieras, la cantidad que quieras, los que quieras, con palabras, con fotos, con lo que sea.
O sea, no es necesario. Él lo está viendo así como ustedes lo están viendo. Miren que es un ejercicio donde él y yo estamos conectados. O sea, no estoy necesitando la hoja. Esto lo pueden hacer también en vivo, en directo con un paciente, pues no tiene que ser virtual. Por ejemplo, en este hay unos distractores, ¿cierto? Donde él tendría que seleccionar los que realmente vio. Entonces, si lo que yo selecciono no estaba, el mismo programa me dice, él me lo dice, o pues, si él lo abre desde allá, él lo va a poder tocar, pero en el caso de él, como el tema del movimiento es complejo, generalmente él me dice, vi la naranja, yo tal cual lo señalo, pero si sí era, y esto hasta él tiene un tiempo, esto todo lo permite modificar la plataforma, pues ponerle más tiempo, menos tiempo, sin tiempo, por ejemplo, o sea, permite hacer una variación, y es una plataforma educativa, o sea, es una plataforma que tú puedes utilizar de millones de formas y permite la modificación del contenido. O sea, puede hacer, mira, por ejemplo acá, cuánto tiempo quiero que esté, en qué velocidad quiero que pasen las imágenes, si quiero que sea más lento o más rápido, cuántos ítems tiene que recordar la persona, si cada vez que quiero que juegue se presente diferente o no, si me muestra o no las respuestas. Y de eso hay millones de versiones. Este mismo juego me lo puede presentar, por ejemplo, en una versión de ellos que se llama Abre Cajas, que también es otra forma de hacerlo. Y pues, o como una rueda o como cartas al azar. Y les quiero mostrar varios de los que he visto y hay uno en particular, yo con él he hecho varios, de los que se ha trabajado, hay unos que ya están hechos, hay unos que no pueden hacer, pero por ejemplo este es para ordenar números. De nuevo, también lo puedo hacer como yo quiera, la cantidad que yo quiera y yo puedo empezar. Entonces yo lo muevo, dónde va primero, dónde va atrás y me dice si lo estoy haciendo bien o mal. Pueden jugar, uno puede jugar con las mismas variaciones. Si el paciente está aquí puede ser exactamente igual, pero yo se lo puedo proyectar, él me los puede decir, ¿cierto? Y lo mismo, le puedo cambiar el tiempo o no. Y esto lo pueden poner con el número mayor, el número menor, ¿cierto? Pues, o sea, las variaciones en cómo hacerlo es infinitas. Esto es una plataforma gratuita y tiene un montón de apoyos. O sea, esto en realidad se pensó como una plataforma para personas que fueran profes o algo así y querían como presentar cosas, ¿cierto? Pero esto te permite hacerlo de millones de formas. Si yo, por ejemplo, le digo anagrama, lo que él me hace es que yo tenga que ordenar los números, pero pues como en los dígitos, ¿cierto? Entonces sería acá 12, entonces tengo que primero poner el 1 y luego el 2. 13. Pero si pongo, por ejemplo, el 4, él me va a decir que me estoy equivocando, ¿cierto? Y es el mismo ejercicio. Pues el mismo ejercicio me refiero a que ellos pueden variar la presentación. Y también tiene un famoso concéntrese, pero este particular yo lo tengo hecho con la información de él, pero se los va a mostrar con alguien que está libre. Estos son personas de esa persona. O sea, estos son caras de personas de, supongo, la familia de quien creó este ejercicio. No les muestro el de Félix porque no sé si todos los que están en la familia me permitirían mostrárselo. Pero, por ejemplo, es un juego de emparejamiento. Todo se puede cambiar, tanto el número de parejas como las imágenes y demás. Y puede ser un ejercicio, por ejemplo, para alguien que tuviera otro tipo de dificultades en temas de reconocimiento. O sea, uno puede utilizar este ejercicio de millones de formas, ¿cierto? Para generar millones de quién es el sobrino, quién es el nieto, ¿cierto? ¿Cómo se llama esta persona que estás viendo? Mientras al mismo tiempo haces parejas, ¿cierto? Y lo mismo, presenta toda la cantidad de variaciones que uno quiera con eso. Y miren que es una plataforma entre comillas X, pero que se puede hacer. Y también del mismo ejercicio se puede presentar en otras variaciones, ¿cierto? Entonces, esta, por ejemplo, que es rueda, es si tú quieres que no sea emparejamiento, sino que te diga quién es, me va a salir esta persona y yo le voy a preguntar quién es esta persona, ¿cierto? Entonces, miren que es tanto para si yo lo estoy haciendo presencial, pero ustedes están viendo lo mismo que Félix ve. Y lo hacemos él conectado en una tablet y yo conectado aquí y lo hacemos. Pero no solamente he trabajado eso, también he trabajado, por ejemplo, desde versiones ya más difíciles. Se llaman memo juegos. Esto tú también lo creas tal cual con todas las características. Esto es una versión también gratuita de esto, pues uno solo se registra. Y por ejemplo, este es con animales marinos, pero yo a él le hice uno con carros. ¿Por qué? Porque a él le gustan los carros. Y lo mismo, si le doy bien, me dice que está bien, si no, no. Puedo variar aquí abajo, miren, si las cartas están numeradas y no. Por ejemplo, lo hemos jugado así porque cuando él no lo está jugando desde su pantalla, sino que yo se lo estoy proyectando, él me dice las parejas 3-13, 5-11, 2-10, ¿cierto? También es una muy buena estrategia. Y
como yo amo jugar, y creo que en alguna de estas versiones previas les había dicho que para mí la gamificación y el tema del juego es re relevante en la vida. Por ejemplo, él juega este juego. Este no es mío, este en realidad es de un área, o sea, es una gente que creó unos juegos también baratísimos, pues, y ni siquiera baratísimos, no tienen costo. Y este es un juego de carros, donde él simplemente va a tener que oprimir derecha o izquierda. En el caso de él en la tablet, ahí aparece la indicación para que no haya un tablero porque él utiliza tablet. Y la idea es que no se mate en el carro. Pues aquí yo trabajo un montón de cosas, ¿cierto? Especialmente para él, que hay tanto enlentecimiento en el movimiento, el hecho de que él tenga una velocidad de reacción pues como más apropiada o que no se pierda pues en ese proceso de estimulación, ¿cierto? Pero como a él le encanta jugar y este es un car, entonces pues este también es ganador en ese proceso. Y mi última página favorita, que esta sí no la hago con Félix, pero este es un nuevo descubrimiento porque no es con él, con la única persona con la que estoy haciendo este proceso, es Poki. Para los que tienen niños en su vida o alguna vez han tenido un niño en su vida, Poki es un juego, pues es una página de juegos gratuita que existe en internet. Con esto no quiero decir que no existan programas. Para hacerlo existen muchos programas. Está NeuroNow, Cognifeed, que tiene muy buenos programas específicamente diseñados para estimular y demás. Pero digamos que esos ya están, pero tienen costo muchos, hay muchas variables en eso y no necesitas necesariamente adherirte a un programa completo pero también se pueden utilizar otras estrategias. Miren que todo eso que hicimos fueron ejercicios que permitían. Este es un juego que estoy trabajando, está en pruebas conmigo, me refiero conmigo porque estoy haciendo el ejercicio de utilizarlo con algunos pacientes y es el juego para mí, de verdad, tiene dos versiones, solamente les voy a mostrar que me parece la vaina más difícil del mundo, o sea, de verdad. Se llama Tunnel Rush. Es un juego que juega la gente normal en Poki, esto no es una plataforma necesariamente, pero míreme esta belleza. La persona tiene que girar e intentar no chocarse. Esta es la versión simple. Créame, lo pongo en la velocidad que supone que tiene que hacer un adulto, que es la avanzada, y es más complejo de lo que crea. Tras de que genera una frustración y la berraca, pues la gente se choca y empieza como, no. El juego tiene una segunda versión que se llama Tunnel Rush 2. En este sí que toda la atención que tú quieras. Necesitas encholar, por así decirlo, que el avión pase en el mismo color de tu navecita. Entonces, si yo, por ejemplo, intento pasar en azul, me dice que no se puede. Además de que van a una velocidad, cada vez que yo paso una de estas, pues como los túneles, estos bonitos que tienen, a mí me cambia el color de la nave. Entonces yo venía en azul, pero ya estoy en rojo. Es un juego, o sea, de Poki, que es una página X. Pero es una estrategia más. Este no es un juego que él y yo juguemos en sesión, porque esto da puntos y todo eso es todo un cuento. Pero, por ejemplo, Félix no es un buen candidato para este juego por el nivel de dificultad, pero es un juego que yo puedo poner, por ejemplo, de una actividad pequeña en una sesión o que también se puede presentar pues como otro tipo. No todos los juegos obviamente de Poki sirven para eso, debo decirlo, pero ha sido un aprendizaje muy bonito reconocer la gamificación como un efecto que puede ser más allá. Casi todos los programas que nosotros vemos hoy en día de Cognitive, de NeuroNow, ya se dieron cuenta hace muchos años como tal del beneficio de la gamificación, pero es bien interesante pensar que no tiene que ser necesariamente así, o sea, acciones mixtas desde otros puntos también se pueden utilizar como técnicas con un juego, dirigidas, obviamente pensadas, obviamente dentro de un programa, obviamente con una intencionalidad y demás, pueden serlo. Y como solamente como nota, hay yo les hablaba ahorita de la realidad virtual. Hay unas personitas muy interesantes porque ya, digamos, nosotros no necesariamente lo manejamos, pero en España hoy en día es todo lo que ustedes quieran, que tienen como tal unos programas para utilizar la rehabilitación, pues a nivel de el uso de la realidad virtual. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, es Rigametrix, no es el único, está Dynamic VR, hay muchos, y ellos tienen ya programas, porque estos son programas completos, para hacer terapia ocupacional, como tal, rehabilitación cognitiva, es un software clínico y fisioterapia. Y ya yo tuve una reunión con ellos, fue muy interesante, me mostraron cómo funciona, pero literalmente se puede contratar si uno quisiera ese tipo de software y ellos tienen especialmente en ACV, en Ictus, hay mucha evidencia del uso como tal, ¿cierto?
¿Qué dice hoy en día la evidencia con esto? Se ayuda si se hace como terapia mixta. O sea, si tú utilizas estrategias tradicionales sumadas a estrategias basadas en realidad virtual o software específicos, tiene mejor impacto desde muchas cosas. Y tiene unos beneficios en temas de la medición de los resultados, que es algo que se puede hacer mucho más fácil con estos juegos, y de la modificación de las condiciones, diferente a cuando uno lo hace tal vez en vivo y en directo, o cuando lo hace en vivo y en directo con lápiz y papel, ¿cierto? En temas de, o en actividades de juego normal. Aquí tú puedes medir nivel de intensidad, velocidad de respuesta, número de errores y cambiar todos esos factores que les mostré ahorita. 4 ítems creo, si meto más, si meto menos, más rápido, demás. Entonces, ¿cómo va Félix? Pues él tiene Parkinson y eso es algo que todos reconocemos en el proceso. El deterioro ha sido mucho más lento de lo que todos esperábamos. Su neurólogo está contento con el proceso, la familia está contenta, Félix también. Y es también un aprendizaje para mí como rehabilitadora, no solo por lo que ha implicado los procesos de ir y hacer terapia en un espacio que no es mi consultorio, y donde no me puedo cargar todos los materiales, y también el proceso de telerehabilitación con él. También es chévere pensar, o sea, Félix ha sido un caso muy bonito porque me ha implicado el rehabilitar desde la necesidad, desde el gusto, desde el deseo, desde la creatividad. Entonces es un caso muy bello. Sigue siendo mi paciente, es un amor. Todavía pienso con él una rehabilitación holística en términos de que hay sesiones donde estábamos trabajando atención, pero él ese día está particularmente frustrado porque le hubiera gustado ese día salir a manejar, o tuvo una muy mala semana con unos bajones en sueño derivados, por ejemplo, del uso de la dopamina. Cuando estuvieron haciendo los cambios de la dopamina, hubo sesiones donde él estaba más lento, él lo sabía, yo lo sabía y sabíamos que era por el tema del cambio de la medicación y el ejercicio de poder generar esas estrategias de afrontamiento para que mientras la medicación hacía su proceso, digamos, paulatino, él no se frustrara más consigo mismo y lo manejara dentro de él. Tengo que tener paciencia a un proceso que no sé cómo me va a adaptar a esta nueva medicación, porque él hay veces no se puede parar y él me dice, Dani, o sea, y yo lo entiendo, o sea, la frustración asociada. Y ese espacio se saca y se saca dentro de la sesión y está bien, y yo le dejo su tarea cognitiva y todo, pero el reconocer que los pacientes no son solamente la estimulación cognitiva, sino todo un ser, también ha sido como una experiencia. Entonces, ese es Félix, ese es mi caso con Félix Juanda. eh, Ha sido un crecimiento interesante. O sea, yo nunca había hecho terapia domiciliaria realmente, jamás había pensado tanto la telemedicina o la telerehabilitación. Me falta un montón por aprender y conocer, entender las limitantes en términos del internet, en términos de lo que tienen ellos acá, de lo que yo tenga acá, el ser creativo, porque uno quisiera decir, no, pues lo pongo a hacer súper todo, pero él tiene 71 años, sé si se sabe conectar, es por pues por tablet, o sea, yo a Ceci no le puedo poner un portátil ahí porque es mucho, y son dos adultos mayores, entonces la recursividad y la creatividad en el proceso también ha sido interesante, pero se los quería mostrar por como esos tres elementos, como por las otras formas, por la posibilidad de hacer intervenciones mixtas, por los recursos que están que tal vez no conocemos y por pensarnos de pronto una rehabilitación más holística. Qué chévere todo esto que nos trae hoy Dani y todo eso que has empezado a trabajar. ¿Verdad que es muy chévere, es muy bonito porque uno en los libros y en la literatura más actualizada sí lee que la rehabilitación es algo más allá de lo cognitivo, como tú nos dices, pero sí se vive aquí muy, pues muy simple o muy, pues como que muy pobre en cuanto a que se centran únicamente en lo cognitivo y muchas veces únicamente incluso en la estimulación cuando tú misma nos dices, antes de eso hay muchas cosas que él se tuvo que empezar a aprender a hacer para que se favoreciera, como los calendarios y todo esto, ¿cierto? Incluso, pues, por ejemplo, en la misma maestría, cuando se proponen los trabajos de rehabilitación, siempre exigen que haya un componente cognitivo. Si no hay un componente cognitivo, no. Entonces, por ejemplo, en mi caso particular, que yo propuse una intervención en trastornos neuroconductuales, un deterioro comportamental leve, esa fue una de las críticas de algunos de los jurados. Eso lo hace el psicólogo, que obviamente utiliza muchas estrategias conductuales y, y cognitivo-conductuales, ¿cierto? Entonces uno ahí sigue viendo como que en cierto sentido la limitante que algunos mantienen o incluso mantenemos, pero es muy bonito empezar a pensar la neuro como más que simplemente lo cognitivo, ¿cierto? O Pero sea, como Juan, que,
pero qué pena te interrumpo, yo siento que es que nosotros hemos leído mal lo que es lo cognitivo. O sea, si a mí me están diciendo que las funciones ejecutivas regulan el comportamiento, que hay una zona que se llama la zona orbitofrontal que está asociada a eso, que sé que después de que se daña, eso se daña, y si yo sé que la forma en la que eso se manifiesta es una alteración conductual, ¿por qué no vemos en la regulación de la conducta como lo que es, como una función ejecutiva? Y entonces es un proceso cognitivo, ¿no? E incluso la regulación efectiva. Por ejemplo, aquí hay pacientes que llegan, que pues, son universitarios y lo que pasa es que se bloquean en clase porque se estresan y no saben manejar la ansiedad. Obviamente ese episodio es muy frustrante y uno sabe que lo que más le puede convenir es pues, mínimamente unas formas, un método para manejar esas experiencias ansiosas. Desde la regulación, pues como función ejecutiva, pues calientes es que se tiene que justificar desde la cognición, pero es muy importante pues como verlo desde una perspectiva más amplia. Pero entonces veo que aunque sí lo propones como algo más amplio, como en el comité trabajan con un grupo interdisciplinar tan marcado, aunque si tú lo piensas de una forma holística, tú tienes tu enfoque en lo cognitivo. Sí, lo que pasa es que, a ver, yo siento que ahí la relevancia es que nadie trabaje lo mismo. Entonces, eso varía mucho. Nosotros estamos todo el tiempo hablando. Entonces, yo con Félix he trabajado muchos elementos de flexibilidad cognitiva asociados a cualquier situación, situaciones sociales, situaciones emocionales, situaciones familiares, ¿cierto? Todo lo que está pasando en el momento. Em, y eso es mío, por así decirlo. Yo creo que eso varía muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es en términos como de lo que se permite, ¿cierto? O sea, como nosotros tenemos el equipo, hay cosas que, por ejemplo, trabaja la psicóloga que a mí me parece práctico y bien que ella lo trabaje en términos, por ejemplo, de favorecer que, no sé, cosas tan sencillas como que Ceci, ¿cierto? No proyecta algunas cosas de sus necesidades en lo que le pasa a Félix, por ejemplo. Entonces, sí, hay cosas, pero eso varía mucho. O sea, yo, por ejemplo, siendo que yo diría, pero que la terapeuta ocupacional se encargue de lo físico. Mira que mis intervenciones de aspectos cognitivos tienen todo un componente físico cuando el arma, ¿cierto? Eso ahí tiene de todo, en motricidad fina, planificación del movimiento. Sí, es cierto que el hecho de que haya grupos interdisciplinarios favorece de pronto el ampliar los espectros, pero tanto la psico como yo nos encargamos de lo cognitivo y lo comportamental. O sea, ni ella ni yo lo separamos. Digamos que ella me dice, Dani, pura flexibilidad cognitiva y generalicémoslo, o sea, manéjalo tú generalizado a todos los entornos y todos los espacios. De una. Y ella, por ejemplo, trabaja muchos aspectos. Con lo de la conducta alimentaria, eso lo trabajamos los dos. O sea, ella se encargó de unas cosas, pues ahí más, de pronto más desde un enfoque muy, 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 muy de cómo manejar el antojo. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo tuve que reforzar mucho control inhibitorio porque, pues, ajá, él, no, él es un craving, es un deseo real justificado por la medicación. Entonces, ahí yo creo que más que, como decía, a usted le toca esto y a mí me toca esto, es en aras como de la practicidad del grupo, que no trabajemos lo mismo al mismo tiempo. Pero si en la sesión él está triste, yo no digo, ay, mira, qué cagada, trabajemos atención y luego lo hablas con la psico. No, pues es como, no jodas, en serio, ¿qué pasa? ¿Cierto? Y viceversa, o sea, si hay un fenómeno muy cognitivo que esté asociado, como que esté, pues lo hacemos. Pero ella, por ejemplo, cuando hablaba de todo el tema de hábitos y rutinas para favorecerle la participación en términos de que no se quedara simplemente sentado, también lo hacíamos desde todo lo cognitivo asociado, desde un tema de apatía, desde el tema de la lentitud del procesamiento, hasta con la fono. O sea, él en este momento está presentando muchos problemas y está teniendo cefalorrea muy asociada pues al Parkinson. Y con la fono ella me decía, Dani, ¿qué hacemos? Y yo háblate con la psico, porque ahí hay un tema de la frustración que él está generando también todo ese proceso, que no está hablando, derivado de que le da pena que de pronto se va a ver. Entonces, no es como ella y yo. Entonces, ya dos hicieron ahí un empalme muy bonito y trabajaron todo el tema del manejo, la fono desde una parte y la psico desde la otra, para que no fuera a generar una limitación. Que ahí yo creo que es lo importante y todavía nos ha costado llegar allá, y es entender que los pacientes no tienen que mejorar en las pruebas, sino en la funcionalidad. Y como los pacientes no están seccionados, o sea, la persona no está seccionada, la persona es una persona, entonces es como más bien pensarnos ese trabajo como en conjunto, ¿cierto? O sea, la psicoeducación la hacemos todos, pero tampoco es exclusivo de un grupo interdisciplinario. O sea, si tú como neuro estás en un espacio de neuro,
tú también puedes decir, venga, es que yo soy neuro y psicólogo. Porque ¿qué pasa normalmente cuando hay, yo lo digo a título personal, o sea, cuando hay un terapeuta de psicología trabajando terapias cognitivo-conductuales, pero que no tiene el conocimiento de lo que eso genera a nivel cognitivo, no se hace nada. Porque yo tengo muy buenas terapeutas cognitivo-conductuales intentando explicar unas técnicas que requieren de mucha función ejecutiva que el paciente con TDAH no tiene. Y yo, no me va a servir esa estrategia. No porque esté mal, sino porque esa persona tampoco puede desligar que es un tema del procesamiento general de la información. Yo creo que en eso yo soy muy insistente, Wanda, y a los practicantes que genero, que coordino acá y todos los neuros con los que tengo yo, acuérdate que las personas no están seccionadas. O sea, cuando digo que alguien tiene problemas en el control de impulsos en general, no es porque tacha la fresa en vez de la naranja. O sea, eso es un tema que se manifiesta en todo el procesamiento general de las personas, en todo, no solo en una prueba académica, sino en la forma en la que se enfrenta a tu vida, en la que reacciona, en la que gestiona su emoción, en la que controla lo que piensa, en cómo es menos o más flexible. Entonces, no es lo mismo trabajar un trastorno de ansiedad con alguien que tiene un TDAH o con alguien que tiene un trastorno frontal bien perseverativo a con quien no la tiene. Y por eso siento que esos aspectos, cuando vos tenés la información como neuro, te permite hacer intervenciones realmente mejor pensadas porque no estás desligando a la persona, o sea, no la estás seccionando. Pero es difícil y yo a mí todavía me pasa, o sea, yo siento que eso es un cambio de paradigma muy duro, pues el pensar en la funcionalidad y no en la prueba, pues es difícil, es muy complejo, ¿cierto? Y eso que con Félix aún siento que hay mucho trabajo por hacer en términos de llevarlo aún más a la funcionalidad. Hay cosas que no les he podido mostrar acá, lo que hacemos, por ejemplo, en la casa, pero el hecho de intervenir también en la casa ha sido una ventaja para que en la casa, que es su espacio principal de participación, pues se vea. Sino que si no lo ve de afuera, no lo ve muy neuro. Y creo que ese es un sesgo nuestro. O sea, si yo veo a alguien armando un carro, voy a decir, pues, ¿dónde está ahí la memoria? ¿Dónde estás trabajando? Pero sí está ahí. Realmente eso es lo que él necesita para una persona de 71 años pensionada que vive en una super casa en el retiro con su familia, ¿cierto? Si estuviéramos hablando de esto, hay una persona que tiene 50 años con un Parkinson temprano que está trabajando, probablemente una intervención sería muy distinta, pero es lo que él quiere, es lo que él necesita, es su deseo, es lo que ha sido su vida. Entonces, el que él todavía pueda estar cercano a los carros así no los maneje, que todavía pueda armar un motor y decir, claro, y me di cuenta dónde era, o sea, todo eso es lo que es para él importante. Es duro, es difícil. Y yo siempre he dicho, yo creo que si alguien muy ortodoxo me ve a mí, me va a mirar y me va a decir, pues qué chanda, o sea, ¿qué es esto que estás haciendo? Si alguien dice, utilizó un juego de Poki, no, pues imagínate. Y yo a veces siempre les digo, créame que esto tiene una intención, yo lo he estudiado un montón, pero también es el ejercicio de pensar que la cognición también está en toda parte. Creo que siempre me escuchas decir esa frase, la cognición está en toda parte. Sí, es que es completamente cierto. Y tú, por ejemplo, entonces, ¿qué opinas que beneficia más al paciente? ¿El compensatorio, o de sustitución, o en este caso centrarnos ya después de aplicar eso más en un plan continuo de estimulación? Yo creo que eso es muy dependiente de la patología, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, de Félix puntualmente, él se va a beneficiar de una estimulación, ¿cierto? Pero nosotros la hemos ido cada vez espaciando más. O sea, la idea no es que nadie esté en terapia por siempre, ¿cierto? Entonces, con Félix el tema de generar hábitos, o sea, de que él arme sus carros y arme todo esto todo el tiempo, es en función de que la estimulación no se limite a cuando está conmigo en mi hora, ¿cierto? Sino que sea un proceso continuo en sus hábitos. Entonces se han creado muchas estrategias que son continuas en la vida de él, el uso del calendario, todo eso está todo el tiempo en él. Entonces, al inicio nos veíamos una vez a la semana, muy, muy, muy seguido, y los hemos empezado a espaciar. Entonces, en este momento nos estamos viendo una vez cada 20 días. Y el objetivo realmente es que Félix aprenda y la familia aprenda a hacer digamos, sus rutinas de estimulación sin necesidad de que yo esté. Sin decir que él eventualmente no necesite volver a un acompañamiento porque es una enfermedad que tiene una característica neurodegenerativa y que, bueno, hay muchas cosas ahí pasando, pero con él, pues el ejercicio es ese. O sea, el ejercicio inicial serán unas estrategias de compensación y un manejo de estimulación para permitir. Pero en un paciente con una característica diferente, para mí la idea es que el paciente no esté conmigo. O sea, entre menos me necesite en la existencia, es mejor, ¿cierto? Yo creo que también generar hábitos en vez de generar terapias es importante. O sea, no es como que viene conmigo en esa hora, trabaja. No, es como que ven y cómo vuelves este proceso en el paciente, ya sea desde aprendizaje metacognitivo, desde creación de hábitos. O sea, cómo lo conviertes en algo en el que el paciente literalmente ya te deje. O Sí. sea, como que aprendió todo lo que tenía Yo, que yo a aprender y diga veces chao. lo pienso, por ejemplo, como fisioterapia. Aquí no va a desaprender qué hacer.
no hacerlo en tal el cual. tiempo. Entonces así como que se logra más ecológico y más, pues más útil en realidad. Y Dani, ¿tú piensas entonces que esta propuesta que está construyendo el comité es viable para EPS o ustedes lo ofertan como algo más particular? Él es un paciente de UDA de la Universidad de Antioquia, que está con nosotros dentro del programa de terapia domiciliaria, porque nosotros tenemos un programa domiciliario, y que además está pues conmigo desde rehabilitación neuropsicológica. O sea, el comité tiene la posibilidad, pues esto es una libertad del comité, pero yo creo que es de todos, de brindar las atenciones en diferentes modalidades. Entonces, con domiciliaria sí hemos tenido que hacer ahí, no un tema como de chanchullo, porque no es eso. Con domiciliaria lo que hemos tenido que hacer es que yo me vinculo al grupo domiciliaria para subir con ellas y bajar con ellas y no generar un sobrecosto en temas de lo que se contrata. Pero, por ejemplo, la atención domiciliaria es un paquete, y eso lo brindan las EPS, y en el caso de él es un buen candidato para ese programa porque literalmente el desplazamiento es complejo, ¿cierto? Pero la telemedicina, por ejemplo, es una alternativa que cualquier EPS paga, porque es una modalidad más de la intervención, que podría ser tanto asistencial como hacer. Yo la he hecho en muchos lugares, o sea, yo he hecho rehabilitación por telemedicina en Nechí, que eso es más allá de Caucasia, con gente en hamaca, y ha sido también todo un ejercicio hacerlo así. Lo he hecho por allá en, ¿cómo era? Más Carepa, o sea, eso es lejos. Y yo creo que la telemedicina es el futuro de la rehabilitación en términos de favorecer la eliminación de las barreras, ¿cierto? O sea, en temas del acceso. Lo interesante en esto es cómo hacemos que los procesos de telemedicina sean tan atractivos a nivel de la rehabilitación que realmente sí se logren los objetivos como si el paciente estuviera aquí, que es algo que hablábamos y lo hablo con la gerente de telemedicina, que es mi compañera aquí de oficina en las gerencias, y es en términos de que la experiencia de la telemedicina tiene que ser o sea, tiene que generar los resultados de la rehabilitación, o sea, y eso está en nosotros, porque yo no les mostré nada hoy que no existiera, o sea, nada que no se pudiera utilizar y nada que no tuviera hasta un recurso gratuito al lado, o sea, yo les podría mostrar los pagos, pero también pensé mucho de esto pensando en, venga, ¿qué pasa si yo soy un neuro raso EPS que nadie me va a pagar con mi vida y no tengo eso? Hay formas, entonces no digo que las tenga todas resueltas, de esto hay técnicas a morir, es parte del aprendizaje en el que estoy, pero hay formas de hacer que un proceso de telemedicina sea igual de satisfactorio para un paciente, igual de enganchador, que elimine esa misma barrera, ¿cierto? Independientemente de. Y con Félix me parece que la experiencia es muy linda porque Félix es un adulto mayor y hay veces nosotros sentimos que en el adulto mayor hay muchas barreras. Claro, hay cosas que no hago con Félix, que haría de pronto con alguien más joven que tiene acceso a otras cosas, pero aún así, mira que con Félix hemos podido llevar un proceso que ha cumplido, por lo menos para mí, digamos, con lo que se quiere, siendo las limitantes que tenemos de que él maneja solo tablet y demás, pero digamos que nosotros tenemos un aplicativo pues habilitado y demás, y también hemos trabajado sobre ese aplicativo para que se pueda hacer muchas cosas. Gracias a Dios la gente del aplicativo es súper lindo y le decimos queremos que sea grupal, queremos que me pueda compartir y todo eso se ha podido hacer, pero también es un reto. Lo que pasa es que la gente tiene muchas barreras con la telemedicina. No, es que se van a aburrir, no, es que a mí no me gusta, no, es que cómo voy a trabajar eso. Pero por Dios, están operando personas con un robot, alguien en Japón, otro en Alemania, no vamos a poder nosotros intervenir memoria. Claro. Y el posgrado que tú estás haciendo es en estimulación cognitiva, pero con un enfoque más amplio de rehabilitación neuropsicológica o se centra en la estimulación cognitiva. Se llama rehabilitación cognitiva y ellos, allá eso se llama rehabilitación neuropsicológica y ellos lo hacen en general, ¿cierto? Ajá. Entonces hablan de todo. Entonces, cuando ahorita estamos viendo procesos, entonces, por ejemplo, para memoria, o sea, vimos cómo se propone desde la formulación, ellos tienen un concepto que se llama formulación neuropsicológica, donde vos estableces todas las necesidades del paciente. Entonces, por ejemplo, para estimulación cognitiva, estas son las necesidades. Para intervenciones cognitivo-conductuales o manejo conductual, para esta, psicoeducación en la familia es esta. O sea, en la formulación tú generas realmente todo lo que son las necesidades de apoyo del paciente y si hay un equipo interdisciplinario, como que repartimos objetivos, pero si no, vos priorizas en qué vas a hacer, incluido, por ejemplo, cosas como la integración vocacional del paciente, o sea, cómo lo reintegro o lo acompaño en el proceso de reintegro al entorno laboral. Chévere. Entonces, ahorita estamos en procesos cognitivos, entonces todo ha sido estimulación cognitiva. ¿Por qué? Porque hemos trabajado en atención, memoria, no sé qué. Pero la segunda parte del máster está enfocado esa patología. Entonces, es como que intervención en déficit de atención.
Y cuando vos ves el contenido ya es un tema más general. Entonces, como que en TDAH, ¿qué vas a hacer desde lo cognitivo? Pero ¿qué tienes que hacer con la familia? ¿Qué tienes que hacer en lo conductual? Y ya se abre como el espectro. Chévere, eso está muy amplio. Sí, es interesante. Te iré contando cuando llegue allá, porque acabo de salir del módulo Funciones Ejecutivas y Atención, que en España se trabajan juntas, o sea, se consideran como un procesito junto ahí con velocidad de procesamiento y memoria de trabajo. Ellos hacen es como una mezcolanza de todo eso. Pero cuando esté allá prometo decir, o sea, igual yo nunca me había pensado en la rehabilitación neuropsicológica en esclerosis múltiple, porque nunca he tenido en mi vida un paciente con esclerosis múltiple, pero allá es muy común hacer rehabilitación neuropsicológica en esclerosis múltiple, entonces no veo la hora de llegar, por ejemplo, a ese módulo, porque pues yo decía en estos días, ¿será que es una población que se nos está pasando en Colombia? O sea, hay una gente importante con unas necesidades grandísimas ahí que no llegan ni siquiera a nosotros y se están pasando desapercibidos y no es nuestra cultura. Entonces, es chévere. Yo creo que ha sido interesante. Me imagino que si habláramos de esto en otro país también se verían cosas muy interesantes. Pero este modelo es un modelo también replicado. O sea, todo lo que es intervención holística en actividades de la vida diaria es un modelo que es la rehabilitación en general, no desde el cognitivo, no desde rehabilitación física, es lo que hoy en día sabemos de rehabilitación. Japón lo maneja también. Entonces, digamos que no es algo novedoso en términos de que realmente lo único que hace la rehabilitación cognitiva es sumarse a esos deseos que ya manifestó la Organización Mundial de la Salud de lo que debe ser una rehabilitación, más allá de la patología o del enfoque que se dé, que es una rehabilitación holística centrada en el paciente con enfoque pues multidisciplinario para actividades de la vida diaria. Sino que uno todavía pone a tachar la A, entonces es un cambio de paradigma que tenemos que trabajar todos en eso, a mí todavía me cuesta. Todavía hay veces digo, ¿esto para qué le va a servir de verdad al paciente en el cotidiano? Todavía hay veces pongo ciertas tareas y me regaño ahí, pero pues estamos aprendiendo para poder decir algún día que lo manejamos. Sí, total, no, pero qué chévere todo lo que nos contaste, Dani, muchas gracias. La verdad es que se aprendió un montón. A ustedes, yo siempre agradezco sus espacios, siempre me pone a mí a pensarme qué voy a mostrar. Eh, Espero mostrar en un año algo que se haya hecho con realidad virtual, porque de verdad es El enfoque ahora. pues, mi enfoque, o sea, estoy muriéndome por un Oculus y muriéndome para ver cómo lo manejamos. Estoy buscando software, estoy aprendiendo, estoy buscando evidencia, entonces, bueno, ahí voy, pero sería muy cool poder decir que en un año hice un pilotaje de rehabilitación basada en realidad virtual, porque no conozco aún nadie que lo haga en la ciudad. Entonces, sería interesante, solo por el chisme, ver cómo sería. Claro, muy chévere. Bueno, Dani, muchas gracias. A Espérame un ustedes que pasen un momentico, feliz día. yo paro de grabar, ¿sí?